Buenas noches a todos. Comenzaremos con la presentación de influenza aviar. Influenza aviar y la importancia del trabajo mancomunado bajo el alero de Una Salud. Los exponentes de esta noche son el doctor Rolando Rojas, médico veterinario de la Seremi de Salud y docente universitario. Además es miembro de la Comisión Una Salud del Consejo Bio-Bio, y el médico veterinario Rodrigo Flores, que es el coordinador regional de zoonosis de la Seremi de Salud del Bio-Bio, diplomado de Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, diplomado de zoonosis y enfermedades emergentes de la FABET de la Universidad de Chile y magíster en curso One Health en la Universidad de las Américas. Los dejamos entonces con esta charla para que con esta temática de contingencia. Así que, doctor. Hola a todos, veo hartas caras conocidas, Rolando para variar, censurándome desde el inicio. Así que no se preocupen, voy a tratar de hablar poco. Y agradecer al colegio por esta instancia y agradecer la importante anuencia. Veo varias caras conocidas, varios colegas de distintas regiones, así que para ellos un afectuoso saludo. Ya, perfecto. Ya, voy a comenzar con la presentación que lleva por título Influenza aviar y la importancia del trabajo mancomunado bajo el alero de Una Salud. Fue una presentación que nos pidió el Consejo Bio-Bio, en la cual expongo junto a mi colega amigo Rodrigo Flores Tapia, que es el coordinador regional de la unidad de zoonosis de acá de la región del Bio-Bio, también miembro miembro del Colegio Médico Veterinario, con bastante experticia en estos temas. Recalcar que el tema está bajo la modalidad Una Salud, que probablemente no van a ver tácitamente o escrito la palabra Una Salud en las actividades que están desarrollando las diferentes instituciones públicas y algunas privadas en el tema de la influenza aviar. Voy a comenzar la primera parte hablando algunas generalidades sin ser especialista en la parte de virología o inmunología, para lo cual hay colegas que tienen bastante experticia. Así que vamos a hacer una generalidad porque tenemos un público bastante variopinto, como mencionaba Evelyn, hay algunos médicos veterinarios, probablemente hay biólogos, hay docentes, u otros funcionarios también, u otras personas profesionales y técnicos que se han sumado a esta presentación. Esta imagen la vi hace varios años atrás, siendo no tan viejo, pero la vi hace varios años, que habla sobre el origen de las epidemias, de las pandemias. Es un trabajo de Wolf, Donovan y Diamond, que habla sobre los riesgos de transmisión de las enfermedades del mundo animal hacia las personas. En esta imagen ustedes podrán identificar dónde está actualmente la influenza aviar. Esto presenta 5 etapas, ¿no es cierto? Y habla también al costado derecho de mi pantalla de la transmisión humana. En la etapa 1 son enfermedades que están solamente presentes en los animales. La etapa 2 hay una primaria infección, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, se cita ahí, aparece el caso de rabia, donde puede pasar de algunos animales al ser humano y cierra en el ser humano. El ser humano es un huésped trampa y la enfermedad termina ahí. La etapa 3, que son brotes limitados, ¿no es cierto? Que aparece el ébola, que pasa a los primates, pasa al ser humano y se presentan algunos pequeños contagios bien acotados entre personas, pero como dice ahí, son pequeños círculos de contagio. La etapa 4 estamos hablando de brotes masivos, ¿no es cierto? Y ahí aparece el dengue con los vectores, con los mosquitos, con el Aedes, que es tema en el norte de nuestro país, en Arica, ¿no es cierto? Que puede pasar, y otro ejemplo, de los primates al ser humano, y ya se presentan casos de mayor extensión, de mayor cantidad, ¿no es cierto?, de persona a persona. Y la etapa 5, y ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, y lo vivimos a través de la pandemia del SARS-CoV-2 recientemente, que ya hay transmisión entre personas. Esto es como una presentación, es para saber dónde estamos, y al final de lo que vamos a presentar con Rodrigo, ustedes podrán identificar cuál es la situación que actualmente se vive con la influenza aviar. El 11 de enero del año 2023, después de otras alertas previas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, se decreta una alerta a raíz de la influenza aviar, ¿no es cierto?, H5, por la implicancia en la salud humana en América. Previamente, el año 2002, ya había existido influenza aviar H5N1,
Pero, ¿qué es lo que llama la atención y por qué también se presenta y se da esta alerta? Porque ya tenemos presentación de casos en humanos en América. Al momento de esta publicación existen 2 casos en América, uno en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y otro en Ecuador de una niña de 9 años. Pero también lo que llama la atención y lo que es un punto de comparación con el año 2002 es que existe una mayor distribución de la influenza aviar, que al momento del reporte del 11 de enero ya había 10 países americanos positivos o con presentación de cuadros en aves migratorias, en aves de traspatio o en planteles avícolas. El linaje involucrado es del subtipo H5 euroasiático y que se asocia y se considera, ¿no es cierto? Y lo tenemos claro al principio cuando conversamos en diciembre del año pasado con el doctor Víctor Neira, proveniente de aves silvestres migratorias que provienen del hemisferio norte, principalmente Canadá y Estados Unidos. Al momento del reporte que toma en consideración y que aparece en pantalla, ya se consideran 15 países, incluido Chile, positivos o con presentación de influenza aviar H5, ¿no es cierto?, N1, en Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela, Costa Rica, Bolivia y últimamente Guatemala, Uruguay y Argentina, pero primariamente países de la costa del Pacífico. Ahora, el tema H5, el tema de la influenza, ya venía haciendo y presentándose a nivel mundial en Asia, en Europa, y ya a partir del año 2022 lo tuvimos presente en el continente americano. Como antecedentes generales, insistir, no siendo especialista en el tema de la virología, comentarles que lo que aparece descrito en algunos textos es que hay 4 tipos de virus de la influenza, algunos hablan de 7, pero para esta presentación vamos a hablar de estos 4, siendo la influenza A, que se puede encontrar en diferentes animales, algunos de ellos como patos, pollos, cerdos, ballenas, caballos, focas, gatos y ser humano. Los virus de la influenza B circulan solamente entre los humanos, por ahora esto es biología, y los virus del tipo C se detectan con menos frecuencia y suelen causar infección leve, por lo que por ahora carecen de importancia desde el punto de vista de la salud pública. Y los virus del tipo D afectan principalmente al ganado y no parecen ser causa de infección ni enfermedad en el ser humano. Insisto, todo eso por ahora. Pero para complicar un poco más el asunto, les comento que el virus de la influenza B dice que circula solamente en humanos y actualmente hay un brote de gripe B con serias complicaciones que ponen alerta a Suecia, ya que están siendo afectados niños y adolescentes, que incluso pueden aparecer casos de miocarditis y encefalitis. Recordar que nosotros habitualmente tenemos virus de la influenza A asociado al ser humano, pero son presentaciones estacionales, que es propia del ser humano, ¿ya? Ahora, el año pasado, el 2022, en el monitoreo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar o mirar antecedentes, hubo un desfase en la presentación de influenza, presentándose casos en Chile principalmente entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, y el grupo al cual más afectó fue a niños de 5 a 15 años, pero insistir que son cuadros estacionales de influenza asociados al ser humano. Ahora, la influenza A específicamente está causada por virus que son miembros de la familia Orthomyxoviridae y que pertenecen al género alfa influenza virus, y como lo mencionaba, hay autores que hablan de 7 tipos, 7 géneros de influenza, pero habitualmente los de la influenza A son las que infectan y afectan a las aves. Ahora, los virus de la influenza se dividen en diferentes subtipos en base a su presencia o a la presencia de 2 proteínas antigénicas en su superficie, que es lo que le da el nombre o lo cual las caracteriza, que es la hemaglutinina, que aparece con la letra H, y la neurominidasa con la letra N. De ahí, por ejemplo, lo que tenemos actualmente es H5N1, ¿no es cierto?, por la presentación de estas proteínas. Ahora, la influenza A tiene 18 tipos diferentes de hemaglutinina y 11 tipos diferentes de neuromidasa. De esos 18 subtipos, los últimos, el H7, H17 y el H18, son los únicos que no afectan a las aves, pero que sí han sido encontrados, por ejemplo, en murciélagos. Ahora, hay que tener claro, ¿no es cierto?, de lo que se sabe actualmente, o de la información que se contaba actualmente, que el virus de la influenza A habitualmente, y así lo escriben diferentes papers, es especie específico. Por ejemplo, arriba, no sé si se ve el mouse,
aves silvestres, que va del H1 al H16. Recuerden que el H17 y el H18 afecta principalmente a murciélagos, se ha encontrado murciélago, y N1 y N9 son los que caracterizan a la ave silvestre. Abajo aparecen la ave de corral o la ave de traspatio o de producción con el H1, H13, N1, N9, y el ser humano H1N1, H3N2 y H2N2, y así sucesivamente. Pueden haber traspasos, pero son, y una palabra que se repetirá en el transcurso de esta presentación, son traspasos de tipo esporádicos, ¿ya? Son casos de presentación excepcionales. En el caso de la influenza B, lo mismo, el caso que se mencionaba, que son habitualmente que afectan al ser humano, pero no se sabe si podría pasar, ¿no es cierto?, algunos reptiles o algunas especies de otario. Los tipo C, ¿no es cierto?, también del ser humano, y el tipo D, que afecta al ganado, pero insistir que son presentaciones especie específico. Y este gráfico o este diagrama de Venn muestra algo similar, ¿no es cierto?, que el ser humano podría potencialmente estar expuesto a los 4 tipos de virus de la influenza, A, B, C y D, y recuerden que el tipo D, ¿no es cierto?, afecta principalmente al ganado. Pero aquí aparece al lado del ser humano una especie que se convierte en una buena batidora, en una buena mezcladora, ¿no es cierto?, de virus, que son los cerdos, que son los porcinos, y de hecho la Comunidad Económica Europea está diciendo, está bien, tenemos la situación bastante compleja de influenza aviar, pero también hagamos observación qué está pasando con los planteles porcinos. Porque de los planteles porcinos, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de años en México apareció una influenza porcina, ¿no es cierto?, cuando uno espera que habitualmente ocurra esto desde la parte asiática, apareció también en México en grupos que no son habitualmente los afectados con la presentación de este tipo de patología. Ahora, una pregunta que son habituales, y esto aparece en un manual del Servicio Agrícola y Ganadero, que son preguntas que pueden hacer las personas habitualmente. La resistencia a la acción físico-química de la influenza A se inactiva a 56 grados Celsius durante 3 horas, lo que es bastante complejo, o a 60 grados en 60 minutos. Estamos hablando de altas temperaturas, prácticamente flameo, por lo tanto, en la práctica se convierte en una situación bastante poco factible de realizar, que a lo mejor sí se podría ver, por ejemplo, en un laboratorio o si hubiese que incinerar las aves fallecidas. El pH es sensible a pH ácido y relativamente estable en valores entre 6 y 8. Aquí sí viene la parte que actualmente se utiliza, que son productos químicos desinfectantes, sensibles a desinfectantes viricidas tales como agentes oxidantes y solventes de lípido, y también se puede utilizar formalina y yodo, y ustedes saben, los que tienen conocimiento en planteles agrícolas, ¿no es cierto?, planteles avícolas productivos, que se utilizan soluciones yodadas, por ejemplo, para los rodoluvios, ¿no es cierto?, para el uso de las ruedas, o para los pediluvios, en la cual la persona ingresa caminando a estos planteles. Y la supervivencia, también un tema que habitualmente se consulta, sigue siendo viable durante mucho tiempo en los tejidos, las heces o la materia fecal, y en el agua, ya no especificando cuánto tiempo podría estar. Pero los virus habitualmente, y ustedes lo saben, requieren de organismos vivos para su subsistencia. Ahora, con respecto a lo que pasa y lo que está ocurriendo en nuestro país, brevemente comentarles la cronología de esta enfermedad, de la presentación en nuestro país. Esta información está disponible en la página del Servicio Agrícola y Ganadero, y también lo que voy a presentar está disponible en la página del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que es Cernapesca. Pero comentarles que el 5 de diciembre del año 2022, el Servicio Agrícola del SAC recibe denuncia de pelícanos con signos compatibles con influenza aviar en las regiones de Arica, Parinacota, Antofagasta y Tarapacá. Ya se sabía la presentación de esta enfermedad en Perú y en las costas americanas, ¿no es cierto?, del Pacífico. El 7 de diciembre, el laboratorio oficial del SAC en Lo Aguirre identificó mediante técnicas moleculares al virus de la influenza aviar altamente patógena en las 3 regiones muestreadas. A partir de eso, sabiendo que estaba presente este virus en nuestro país, se emite una resolución exenta que declara emergencia zoosanitaria y activa el Sistema Nacional de Emergencia del Servicio Agrícola y Ganadero, y por lo tanto pone en pie toda la preparación para el tema de la influenza aviar. Chile ya había tenido experiencia en influenza aviar previamente, el SAC había sido un trabajo bastante importante controlando la patología del 2002 y previamente en otros cuadros de influenza, a lo mejor no altamente patógena, de baja patogenicidad, pero el SAC ya tiene experiencia en este tipo de trabajo. El 18 de diciembre se confirma otra muestra de pelícano en Atacama, continúa en la región de Valparaíso, nuevamente los pelícanos muestreados positivos. El 6 de enero del 2023 ya aparece influenza también en la región del Maule y O'Higgins, ¿ya?
El 30 de enero también en Ñuble se confirma también en pelícanos, siendo la especie más afectada, y cuando hablamos con Víctor el año pasado, que probablemente presenta una sensibilidad mayor o algunas características de agrupación que lo hacen más sensible y más susceptible a esta patología. Después ya lo tenemos en la región del Biobío a partir del 9 de febrero, en la región de los lagos a partir del 10, y aquí aparece un hecho que ya empieza a llamar la atención, también se tenía conocimiento en Perú, que el 14 de febrero en Antofagasta se confirma H5 en un lobo marino muestreado en la playa del Huáscar, y eso qué genera y qué significa, y basado en el concepto de una salud, refuerza la coordinación con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca. Empiezan a aparecer lobos marinos positivos a influenza aviar, que ustedes saben es un animal marino y carnívoro. Así sigue esto, ¿no es cierto? Siguen apareciendo en la cronología, siguen apareciendo región afectada, apareció en Traspatio Ñuble, aparecieron ave Traspatio en la región de la Araucanía, sin tener antecedentes de animales silvestres positivos. Y lo último que quiero recabar y mostrar de lo que está publicado y las minutas que ha enviado el Servicio Agrícola y Ganadero, que a lo mejor es relevante, que el 12 de marzo el SAC de O'Higgins recibió la denuncia de la empresa AgroSuper en la comuna de Rancagua. Previamente a esto, previamente al 12 de marzo, Chile se consideraba un país libre de influenza aviar. El estatus era libre de influenza aviar, porque para perder ese estatus tenía que ocurrir que se viese afectado un plantel avícola intensivo, un plantel avícola productivo, que fue lo que ocurrió el 12 de marzo. El 13 de marzo, el laboratorio del SAC confirma la presencia en los del clado 2.3.4.4b en las muestras enviadas en el pabellón de AgroSuper. Por lo tanto, a partir de esa fecha, Chile pierde el estatus, ¿no es cierto?, de país libre y viene una serie de implicancias, principalmente desde el punto de vista económico. El día 19 aparece también en otro plantel industrial, que es un liceo agrícola en la zona de Linares, también aparecen animales y aves afectadas, principalmente aves, ¿no es cierto?, aves afectadas por influenza aviar. Y el 20 de marzo, y ahí Rodrigo puede hacer alguna acotación, porque es parte del equipo que está liderando la investigación como punto focal de la Seremi Salud, en contacto con los colegas del SAC Sernapesca, en la investigación de este caso, Agrochequén, ¿no es cierto?, en la comuna de Florida, región del Biobío, también aparece animales afectados, que es dos pabellones que cuentan, si mal no recuerdo, con 54.000 aves, ¿ya? Plantel productivo intensivo. Finalmente, lo último que está publicado y que está reportado en la minuta del Servicio Agrícola y Ganadero, que según el titular de este medio dice exact, erradicó foco de influenza aviar en plantel industrial de Valparaíso, ¿no es cierto? Y ahí habla de la empresa Sopraval. En relación al tema Sernapesca, ¿no es cierto? Ya dijimos que a partir del 9 de marzo se activó la vigilancia, la coordinación con Sernapesca. Esto está publicado en la página de Sernapesca, también en las minutas que ellos comparten, y esta es la información oficial al 31 de marzo del año 2023, que son las especies que han sido muestreadas y que han resultado positivas, ¿ya? Aparece un chungungo en Arica y Parinacota, otro en Tarapacá, aparecen varios lobos marinos, aparecen pingüinos de Humboldt, y eso es lo que da positividad. Ahora, el Sernapesca tiene procedimientos, tiene manuales, ¿no es cierto?, en la cual ellos, por ejemplo, señalan que si aparece un lobo marino positivo, alguna especie marina positiva, a lo menos a 50 kilómetros a la redonda no es necesario muestrear más animales. Ustedes saben, ustedes han visto, ¿no es cierto?, a través de la prensa, que a lo mejor no son 23 los lobos marinos muertos. De hecho, en la isla Santa María, acá en la región del Biobío, aparecieron cerca de 70. Pero también Sernapesca ha definido, ¿no es cierto?, un caso sospechoso de influenza aviar, y en base a las patologías respiratorias, la muerte súbita y una serie de factores, eso está definido. Y eso se puede ver, y en cada una de las presentaciones habitualmente va un enlace en los cuales ustedes pudiesen revisar, ¿ya? Cuando partió el tema de la influenza en Chile, el primer mensaje es: si avistas aves silvestres enfermas o muertas, no las toques, no las manipules, ¿ya? Ustedes saben que habiendo lobo de mar muerto, habiendo aves muertas, la gente va y hace una especie de morbonismo, ¿no es cierto?, asociado a esto. Y por lo tanto, la primera recomendación, ¿cuál era? No manipular, no tocar, no trasladar. Y Servicio Agrícola y Ganadero, pensando que podían llegar más aves migratorias muertas, preparó lugares de disposición final, ¿no es cierto?, para evitar el traslado de estos animales y que hubiese dispersión de la presentación de esta patología.
Cernapesca también está apoyando esta campaña, ¿no es cierto? Ya aparece el número de contacto en caso de avistamiento, pero también quiero hacer una acotación. En estos momentos estamos en una situación de episodia, como dijo la ministra Jimena Aguilera, ¿ya? En el cual tenemos un aumento inusual en la presentación de casos. Yo sé que los colegas del Servicio Agrícola y Ganadero de Cernapesca están trabajando arduamente, pero hay situaciones que se están escapando un poco por la cantidad de animales muertos y por lo tanto se requiere el apoyo de las municipalidades, si es necesario de la Capitanía de Puerto a través de Directemar, y también de la comunidad para no acercarse a los lugares donde hay animales fallecidos, algunos de los cuales tienen difícil acceso, ¿ya? Entonces, se dijo y se sabe, ¿no es cierto?, tenemos una epizotia, pero también ya está considerado en Europa que estamos ante la presencia de una panzotia o una pandemia, pero asociada al mundo animal, por la alta presentación de casos a nivel global, ¿no es cierto?, continente asiático, europeo y americano. La parte última que voy a hacer mención, las aves tienen el virus desde el punto de vista de la epidemiología. Me salto ahora a la presentación de la enfermedad, a los reservorios, a donde se ubican, y las aves tienen el virus en saliva, en mucosidades, y la pueden tener en excremento o en heces, ¿no es cierto?, como señala la OPS. Como su nombre así lo indica, es una enfermedad altamente patógena, por lo tanto tiene una alta contagiosidad y también tiene una alta letalidad. Por lo tanto, un gran porcentaje de aves enfermas van a fallecer a raíz de este cuadro, a raíz de esta enfermedad. Los síntomas en las aves, y aquí también quiero hacer mención a los colegas que trabajan en el campo, que trabajan en los programas de desarrollo local, que trabajan en los programas de desarrollo territorial indígena, que están en contacto con pequeños productores. Es importante levantar la información, y también para los clínicos, una asesoría en la cual que reconozcan cuando un ave puede ser sospechosa de influenza aviar. No sé si recuerdan cuando hablamos del tema de la pandemia de COVID, uno decía, es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si alguien, algún pequeño productor, algún pequeño trabajador del área y que tiene ave tras patio señala que sus aves están enfermas, que están con falta de apetito, plumaje erizado, dificultad respiratoria, o un término que ellos pueden utilizar, que ven a sus gallinas medias tristes, medias tristonas, con baja la producción, con huevos débiles, blandos, ¿no es cierto?, deformes, podemos estar ante la presentación de cuadro de influenza aviar. Y ante esas características, la recomendación es que no se trasladen, que las personas, si ven la necesidad de enterrarlas, que utilicen mascarillas, guantes, que no las dispongan en cursos de agua, en acequia, pero primero y ante todo, llamar al servicio agrícola y ganadero para la toma de muestras de estas aves. Comentarles que hay un trabajo bastante interesante que es del Servicio Agrícola y Ganadero, que es un plan de contingencia influenza aviar, que está disponible en la red, que lo pueden buscar, ¿no es cierto? Esta presentación está siendo grabada, así que posteriormente pueden llegar a este material, donde aparece todo de influenza aviar desde el punto de vista productivo, del punto de vista de las aves, del punto de vista de las aves de traspatio para el pequeño productor. Y ahí aparece la definición de caso, qué está haciendo el Servicio Agrícola y Ganadero cuando apareció el caso positivo en un plantel avícola, cuáles son los perímetros, qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, si aparece algo positivo, la restricción de movimiento, el sacrificio de los animales, ¿no es cierto?, la cuarentena y una serie de medidas, y eso está todo disponible. Insisto, Servicio Agrícola y Ganadero tiene información a la cual se puede acceder y tiene libre acceso, y cualquier persona que necesite conocer sobre esta enfermedad, desde el punto de vista productivo, está ahí. Finalmente, desde el punto de aves de corral, se hacen recomendaciones, como le digo, que pueden ser un poquito complejas y que a lo mejor por un tema cultural es difícil que los pequeños productores puedan asimilar. Por ejemplo, evitar que las aves de corral, ¿no es cierto?, la de traspatio, estén en contacto con aves silvestres. Si hay un pequeño lago, van a haber patos silvestres, patos caseros, domésticos, van a haber gansos. Las aves van a tener un libre transitar y por lo tanto ahí pudiese estar el riesgo de transmisión de la patología del mundo silvestre, ¿no es cierto?, a la parte doméstica, como son las aves que puede tener una persona que son conocidas como aves de traspatio. ¿Ya? Se hacen recomendaciones, insisto, que no salgan, que no se expongan las aves, pero uno sabe que la realidad es bastante compleja, que las aves queden restringidas, que queden indoor, es un tema que se plantea, que ojalá alguien pudiese tomar la acotación, pero es complejo de llevar a la práctica, siendo realista. Ahora, los mecanismos de transmisión para las personas, para el ser humano,
el principal riesgo, ¿no es cierto?, es la exposición directa, y ahí se habla de exposición prolongada, ¿no es cierto?, al virus a través de las secreciones de las aves, ¿no es cierto?, en espacios mal ventilados, y también la exposición indirecta de aves enfermas, muertas o moribundas. El sacrificio, dice, desplume, manipulación de las carcasas, del cuerpo de las gallinas, de las aves, y preparación para el consumo de corral infectado en el entorno doméstico, también pueden ser considerados, también más bajo que a lo mejor que la vía respiratoria, pueden ser factores de riesgo a considerar, porque se puede estar en contacto con las secreciones. No hay datos, y esto es un tema importante, no hay datos de momento que indiquen que esta enfermedad se pueda transmitir al ser humano a través de la carne o los huevos de ave bien cocinados. Pero ahí también Rodrigo va a hacer alguna pequeña acotación con respecto a esto. Y sí se ha descrito casos, que no sé si es un tema cultural en Chile, ahí sí que lo desconozco, sé que es el tema del cordero, el ñache, pero también se ha visto casos de personas afectadas por esta patología por consumo de sangre cruda de aves contaminadas, ¿ya? Y por supuesto, como todo intercambio de aves, hay por supuesto una menor disponibilidad, y se está viendo en Europa, se está viendo en Estados Unidos, en Chile no sé si tanto, bueno, se sabe que aumentó el valor de los precios de los huevos, ¿no es cierto?, por el impacto del punto de vista económico al tener una menor oferta. Esto de la CDC, ¿no es cierto?, que recalca también un poco cómo se transmite este cuadro viral, ¿no es cierto?, la manipulación directa o indirecta, el espacio cerrado, la exposición permanente, ¿no es cierto?, a las secreciones de la ave, aumentan el riesgo de la transmisión de la patología hacia el ser humano. Finalmente, ya estas son las dos últimas presentaciones mías, la campaña que tiene la Seremi Salud y el Ministerio, ¿no es cierto?, cómo se contagia, y ahí recalcar que son las palabras de los especialistas, las palabras de los que saben, y no existiendo evidencia que diga lo contrario, el consumo de carnes blancas, de ave y huevos no es un riesgo para las personas. Y también he escuchado el comentario, y yo creo que también es importante señalarlo, ahora que se acerca Semana Santa y que aumenta el consumo de productos del mar, la influenza aviar no afecta a pescados ni mariscos. En caso que alguien hiciera alguna acotación, alguna pregunta con respecto a eso, eso es la información que se tiene, y siempre aparece, y principalmente importante que los colegas que están en el campo o contacto con los pequeños productores, que tengan a mano el número del Servicio Agrícola y Ganadero, y los que tienen contacto con aves, con vías, ¿no es cierto?, con notarios, con lobo de mar, también tengan a mano el número de Serna Pesca. Insisto, los equipos están trabajando, hay cuadrillas de estas instituciones trabajando en terreno, pero también esta epizotia está generando también algunas complicaciones, como la persistencia de estas especies en lugares, y no se puede hacer una disposición final adecuada. En relación a esta enfermedad de influenza aviar, del punto de vista de afectación al ser humano, se sigue señalando que es una zoonosis de bajo riesgo, ¿ya?, que la presentación de casos son excepcionales. En la página de la CDC, del Centro de Control de Enfermedades con sede en Atlanta, ustedes pueden tener acceso a esta información, y por ejemplo, en el último tiempo, asociado a este cuadro que está en circulación del año 2021, a nivel mundial hay 10 casos notificados de influenza aviar H5N1, ¿ya? Y todos los casos, hay algunos que han sido asintomáticos y otros casos leves, y algunos graves, por supuesto, que han provocado la muerte. Yo soy hombre, por lo tanto veo colores primarios, veo azul, rojo, amarillo, verde, morado y naranjo, llego hasta ahí. Pero aquí aparece, aparece el caso ecuatoriano, porque esto dice del 2020 al 2024. Esto está febrero, o sea, no está considerado el caso en Chile. Y en Ecuador aparece, ¿no es cierto?, el caso de esta niña de 9 años en enero. Y lo que es llamativo, y también brevemente lo voy a comentar, lo que pasó en España, que habitualmente en casi todos los países es un cuadro, y en España se presentan 2 casos confirmados de influenza aviar. ¿Y qué fue lo que pasó? El caso número 11, ya, ahí Rodrigo tiene que guardar silencio, el caso, son 10 casos descritos asociados al último 2021, desde el 2021 a la fecha, y lo que pasó en España, no me había encontrado con un reporte similar, y en España 2 trabajadores asintomáticos de una granja que se llama, que está ubicada en el sector de Guadalajara, Castilla-La Mancha, en España, resultaron positivos a influenza aviar. Eso está escrito, está publicado, si alguien lo quiere revisar, estamos hablando de la situación española. En el caso de América, recalcar que tenemos un caso en Estados Unidos, el segundo caso fue, ¿no es cierto?, y también está publicado en la página de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana, el caso de esta niña de 5 años de Ecuador.
Y eso sería mi parte. A continuación voy a dejar a Rodrigo, ¿no es cierto?, con la presentación. Y aquí, para dejar de compartir pantalla. ¿Se escucha bien? Ya, y ahora a Rodrigo. Más. Aquí tengo dudas como... tengo que activarlo. Ahí sí, Rolando. Gracias. Sí, sí. Tú tienes la presentación, así que te pido que me apoyes con eso. Pues ahora... Espérate, estoy tratando de... Rolando, sácale el mute tú a Rodrigo, ahí sí. Ya, ahí está, ya. Ahí Y me sí, avisa, Rodrigo, si se ve. Sí. Pero tú tienes que compartir la presentación. Estoy en eso. Compartir pantalla, ventana, pantalla completa, compartir. ¿Se ve ahora? Sí. Ya, dale. Bueno, hola a todos y de nuevo agradecerla. Hay una gran afluencia de 117 personas conectadas. Wow. Primero que todo, quisiera partir relevando este tema y este concepto de una salud y hacer un poco la reflexión de por qué en ninguna parte de la presentación y por qué en ninguna parte del trabajo que hacen las distintas instituciones que están involucradas aparece este concepto de una salud, que yo creo que es algo que debiésemos aprovechar esta oportunidad y probablemente empezar a solicitar que este tipo de eventos se enfrenten bajo esta mirada. Más allá de que tenemos algunas experiencias anteriores, estoy recordándome hace un poco de tiempo atrás lo que pasó con Fiebre Q, hubo un trabajo ahí integrado con Servicio Agrícola y Ganadero, lo que pasó con Muermoquino también, hubo un trabajo integrado, y ahora en este evento, y me atrevería a decir más panzotia que episodia, querido colega Rolando, en esta panzotia, se nos suma otro actor que eventualmente no estaba acostumbrado a trabajar con el sector salud, que es Cernapesca. No me refiero acostumbrado a trabajar en una situación de contingencia, más allá de lo que podría ser los eventos asociados a marea roja y a situaciones asociadas a lo que es seguridad alimentaria. Y bueno, agradecer también a estas ambas instituciones porque, dada a la comunicación que hemos tenido a través de los puntos focales, hemos podido de alguna manera enfrentar en lo que respecta al giro de negocio de la autoridad sanitaria, que es tratar de minimizar el impacto de este evento en la salud de las personas, entiéndase principalmente los que están con mayor exposición, trabajadores de planteles avícolas y los que trabajan, en este caso, en el control de esta situación, colegas del SAC y Cernapesca, pero también a la comunidad, y que era lo que probablemente pensábamos que de tener un caso en una persona iba a ser a través de un traspatio. Y aquí tenemos la particularidad de este caso, que se presenta en la región de Antofagasta, de una persona de 53 años, sin comorbilidades, sin ninguna patología de base conocida, el cual no tiene aves de traspatio, sí tiene otros animales de tipo doméstico, y lo único que se podría considerar al momento, ya que esta es una investigación que aún se encuentra en curso, que el nexo está en que reside en una zona cercana a la costa donde se han presentado casos de influenza aviar en fauna silvestre. Más allá, no sabemos. Lo que sabemos también es que este caso ha sido tipificado como H5 por el Instituto de Salud Pública,
y en realidad lo que aparece en el reporte de la OEPS es lo que en la formalidad se conoce al momento. Quiero recalcar que esta investigación todavía sigue en curso y que muy probablemente, y esperemos que sea más temprano que tarde, tengamos todos los antecedentes disponibles para poder tener una imagen quizás un poquito más clara y más contundente con respecto a cuál fue el probable lugar o la probable causa de que esta persona se haya contagiado de influenza. ¿Puede avanzar? Bueno, aquí tenemos una foto de nuestra jefa, en lo que señala que no existe la transmisión entre personas. Y esto es efectivo, y lo que se quiere a través de la campaña de vacunación actual de influenza estacional es tratar de evitar, entendiendo que las características del virus influenza tienen una gran capacidad de recombinar, que no vaya a coexistir en una misma persona un cuadro de influenza estacional con un cuadro de influenza aviar. Porque ahí efectivamente podríamos volver a la primera lámina que presentó Rolando y podríamos estar en una situación de estado 3 o estado 4 de transmisión, y eso es lo que queremos que no pase. Por lo tanto, la campaña actual de vacunación contra influenza es súper relevante, tanto para los trabajadores con riesgo ocupacional, entiéndase, trabajadores del sector avícola, colegas de Cernapesca y colegas del SAC que están haciendo actividades de control, y todos los otros grupos que están denominados como grupos de riesgo, trabajadores de la salud, menores de edad, personas de tercera edad, por lo cual la invitación es que se adhieran a esta campaña de vacunación para tener éxito. Fernando, ¿puede avanzar? Este caso, el caso de esta persona, fue efectivamente detectado en el hospital de Antofagasta, precisamente por la vigilancia que se hace sobre las IRAC, o las infecciones respiratorias agudas, graves e inusitadas. Entiendo que al día de hoy, esta persona sigue en estado grave, habían algunos trascendidos y se preguntaban, incluso en la interna, algunos colegas, que la persona había fallecido. Eso, al momento lo que sabemos oficialmente, esta persona sigue en estado grave y esperamos que tenga una pronta recuperación, principalmente también para poder obtener mayores datos que puedan aportar a la investigación epidemiológica y ambiental que hacen los colegas. Rolando, ¿puede avanzar? En diciembre del año pasado llegó este protocolo de investigación de expuestos a trabajadores y comunidad por influenza aviar. Este protocolo bajó del Ministerio de Salud y es el actual protocolo que rige la autoridad sanitaria, en donde se establece la función de los puntos focales. Y en este caso, los puntos focales de la Seremi de Salud están bajo el alero de los encargados o coordinadores regionales o jefes de la unidad de zoonosis y control de vectores de las respectivas Seremi. ¿Qué significa esto? Que estos puntos focales cumplen un rol que es bastante relevante, porque son la contraparte de las otras instituciones, tanto Cernapesca y tanto Servicio Agrícola y Ganadero, tienen establecidos sus puntos focales y son, de alguna manera, a través de esta información, es donde comienza la bajada a los demás equipos, equipo de epidemiología para el caso de nosotros, equipo de salud ocupacional, y eventualmente cualquier otro equipo que sea necesario para lograr, de uno, minimizar el impacto ante la presencia de un caso de influenza aviar, por ejemplo, en el caso de un plantel o de un traspatio, y evitar que haya contagio hacia las personas. Por lo tanto, el rol es extremadamente relevante, porque de alguna manera también tenemos la función de filtrar un montón de información y que esa información llegue en tiempo y oportunidad. Por lo tanto, aquí también me quiero detener, y al menos en la experiencia de la región del Biobío, agradecer a mis colegas del SAC y agradecer a mis colegas de Cernapesca que están en la función de punto focal, porque gracias a la información que ellos nos surten, nosotros hemos podido tomar, entiendo al momento, buenas decisiones para abordar sobre todo el caso del plantel de la comuna de Florida y también
el traspatio que tenemos en la provincia de Biobío, en la comuna de Los Ángeles. ¿Y por qué digo que es relevante esto? Porque estamos rodeados por regiones que tienen muchas cantidades de traspatios. Estoy pensando en Maule, que creo, si no me equivoco, y si hay algún colega de Maule que me pueda corregir, llevan 18 traspatios. Araucanía lleva 19, y Ñuble no se queda atrás, tiene, si no me equivoco, 9 o 10 traspatios positivos. Nosotros tenemos un plantel y tenemos un traspatio positivo, y también tenemos algunos otáridos positivos a influenza aviar. Aquí, Rolando, yo lo que quiero relevar es que el control que hacen los colegas del SAC, tanto en los traspatios como en los planteles, es una actividad bastante relevante, porque de alguna manera se aplica el concepto de rifle sanitario o de disminución de la población de aves, obviamente a través de un sacrificio, ¿cómo que se llama? Respetando todo lo que es el tema de bienestar animal. Pero imagínense la complejidad de pasar, no sé, de traspatios de 20 aves, de 90, como lo que pasó en el plantel en Florida, que estamos hablando de 53.000 aves. Esa situación es muy compleja, y yo creo que ahí también hay que relevar, y sobre todo en este concepto de una salud, que muy probablemente vamos a tener que hacernos cargo a futuro, me refiero en el futuro inmediato, de lo que es el tema asociado a salud mental de nuestros colegas del SAC en este caso, porque no debe ser fácil participar en la eutanasia de 53.000 aves sin quedar sin nada adentro que de alguna manera me pueda afectar a futuro. Y lo mismo para el caso de los colegas de Cernapesca, que ven en este caso otáridos, un mamífero enfermo, tomar muestras, y con lo complicado que es darle disposición final, eventualmente en el mismo lugar donde se encuentra, o trasladarlo y generar toda esa coordinación, en la cual también las municipalidades han sido relevantes en su acción. Es una situación bastante compleja, y que yo creo que no estábamos preparados. No es menor que de la cantidad de animales muestreados por el SAC, al menos entre un 3,98 y un 4% han salido positivos. Estamos hablando cerca de 40.000 aves que se han muestreado, con una positividad de un 4%. Y en el caso de Cernapesca, la cantidad de varamientos asociados a los varamientos que tenían en años anteriores, entiendo que se ha visto aumentada exponencialmente. Creo que en la actualidad ellos han tenido reportado 1.535 lobos varados, 730 pingüinos de Humboldt también, que de alguna manera cumplen con la definición de caso sospechoso para influenza aviar. Y lo otro también relevar en el caso de los colegas de Cernapesca que se dedican al tema del muestreo, que también en un trabajo mancomunado con el laboratorio del SAC de Lo Aguirre, la complejidad que a lo mejor significa tomar una muestra, una tórula en un animal que puede perfectamente llegar a pesar 300, 400 kilos, que se descompone muy rápido, que los que conocemos y yo tengo alguna experiencia de haber trabajado con otáridos hace bastantes años atrás. Un otárido en descomposición es una situación bastante desagradable, con un olor de la misma descomposición, que es bastante persistente y que puede permanecer incluso días o semanas impregnado en la ropa, impregnado ahí en la glándula pituitaria. Por lo tanto es una situación bastante compleja. Entonces, volver a relevar esto, entiendo que al momento tenemos 5 planteles, y Chile efectivamente ha declarado a la OMSA no estar libre de influenza aviar. Por lo tanto, perdimos este estatus de libertad, y eventualmente esto obviamente genera un detrimento desde el punto de vista económico asociado a lo que es la exportación de productos avícolas, y algo que esperamos se revierta
a la brevedad posible, porque obviamente esto genera un impacto económico que es no menor. ¿Puede avanzar, Rolando? Este trabajo, este mapa que ustedes pueden ver acá, nosotros no lo podríamos haber logrado si no es gracias al apoyo de los puntos focales del SAC, quienes compartieron los planteles avícolas en la región del Biobío, y en el cual nosotros pudimos generar visitas preventivas y obviamente una visita asociada a la investigación epidemiológica y ambiental reactiva posterior al plantel de Agrochequén en la comuna de Florida. ¿De qué nos sirve esto? De alguna manera esto nos sirvió para coordinar, en este caso las visitas preventivas, al equipo de epidemiología, de salud ocupacional y de zoonosis, para poder ver en qué condiciones de bioseguridad estaban trabajando los trabajadores de esos planteles, cuál era el riesgo asociado en el entorno, y obviamente en la eventualidad de que se presentara algún caso, nosotros ya tener alguna forma de diagnóstico y algo que nos pudiese entregar mejores herramientas ante la presentación de uno de estos casos de manera previa. Siguiente. Aquí tenemos un catastro de las aves de traspatio. También esta información la entregó el SAC, que eventualmente el SAC la sacó a través de lo que reportan los mismos usuarios a través de los distintos programas, y entiendo que no podría ser o estar relacionado a cerca de un 80 o un 90% de lo que es la realidad de los planteles traspatio. A nosotros esto también nos permitió, como sector salud, en el caso de las personas, tomar algún tipo de decisión orientada a lo que es la prevención. Si podemos avanzar en la siguiente lámina. No, Rolando, el mapa que aparecía, o parece que no está, el mapa que aparecía en las comunas que estaban dentro de la región del Biobío con más planteles de traspatio, ¿no está? Bueno, yo me la sé de memoria, pero aquí teníamos, en el caso, si vemos a nivel de provincia, la mayor cantidad de traspatios se encuentra en la provincia de Arauco y en la provincia de Biobío. La provincia de Arauco con capital Arauco y la provincia de Biobío con capital la ciudad de Los Ángeles. Y en el caso de la provincia de Concepción, donde teníamos mayor cantidad de aves de traspatio, era en la comuna de Santa Juana, igual. ¿Qué nos permitió a nosotros, al menos con este mapa, poder fomentar a través de los equipos de promoción de la salud, que lograran bajar un mensaje, una comunicación de riesgo acotada, obviamente sin generar la alarma, con el objetivo de que los usuarios de traspatio principalmente tomaran ciertas medidas de prevención asociado a lo que es su crianza de traspatio, y que a la vez también reportaran y comunicaran al SAC cuando tuvieran algún evento asociado con sus aves que pudiese ser causa de presentación de un caso de influenza aviar en uno de estos lugares. Hay que considerar que las características de traspatio a nivel nacional, me atrevería a decir que la bioseguridad es muy poca, por decir casi inexistente, ya que el uso común de desinfectante de los corrales, la utilización de mascarilla o de otros elementos, y la limpieza, por ejemplo, de las deyecciones, y la limpieza al interior de los gallineros, por lo general se realiza sin elementos de protección personal y probablemente generando situaciones de riesgo de exposición de estos usuarios. Aquí aparece la noticia del SAC. Efectivamente, aquí yo quiero confesar que los colegas del SAC, en este caso el punto focal del SAC, nos avisó con anticipación ante una alta sospecha, sin tener la confirmación aún de lo Aguirre, de que estaba esta situación de un plantel, y nosotros ya de alguna manera pudimos tomar muchas mejores decisiones en el sentido de cuándo presentarnos a hacer la investigación, obviamente esperando la confirmación del laboratorio de lo Aguirre, pero de alguna manera
esta comunicación de la alta sospecha o de este caso sospechoso con mucha signología compatible de las aves, previamente a tener el resultado de lo Aguirre, nos significó a nosotros tener la máquina o la maquinaria aceitada desde el punto de vista de mantener a los equipos de salud ocupacional y epidemiología con los datos previos para poder abordar esta situación cuando se confirmó. Y efectivamente este fue un trabajo bastante arduo. Les mencionaba la situación del sacrificio de estas 53.000 aves, que tuvo una complejidad que demoró bastantes días, y por otra parte, lo que corresponde a nosotros, tener los datos con anterioridad de las personas que estuvieron en exposición, que trabajaban en el plantel, y al momento de hacer la visita tener una mayor claridad para generar el reporte de investigación epidemiológica y ambiental de este plantel. Esta es la información que tiene el SAC y la pueden encontrar en la página del SAC, que es la distribución geográfica de los casos positivos en fauna silvestre, en centros de rescate, rehabilitación y traspatio de postura y reproductivo en la región del Biobío. Esto está en tiempo real. Como esta presentación va a quedar grabada, yo creo que todos van a poder acceder y van a poder ver también cuál es la situación en su región. Es bastante fácil acceder a esta información y poder tener este tipo de imágenes. Bueno, aquí esta lámina solo releva lo que señala la OMSA, el impacto de la influenza aviar. Hay un impacto en los productores, eventualmente hay pérdidas de trabajo. Entiendo que el plantel de Biobío está en un proceso de quiebra, ya que perdió la totalidad de sus aves. Obviamente hay un impacto también en la opinión pública, y también tenemos que evitar de que esta situación del plantel no se vaya a ver potenciada con la presentación de traspatios en las zonas bajo control que tienen perfectamente delimitados los colegas del SAC, que abarca algunos kilómetros a la redonda de donde aparece el caso. Aquí tenemos, yo sé que los colegas de Cernapesca, ellos tienen como mascota institucional al chungungo, y tenemos un chungungo que se vio afectado con tiempo atrás, y sé que a los colegas les generó bastante pena de que su animal institucional se haya visto afectado por influenza aviar en el norte. Pero aquí también me gustaría relevar, en el caso de los colegas de Cernapesca, es que es bastante complejo la actividad de vigilancia que ellos realizan en la región del Biobío. Uno, porque tenemos una amplia zona costera. La zona costera probablemente hay bastante población alrededor, sobre todo en la provincia de Concepción y de Arauco, y que efectivamente también tenemos gran presencia de otarios, de lobos marinos, y que también están en estrecha relación con la actividad de pesca artesanal e industrial. Por lo tanto, el trabajo que están realizando estos colegas es extremadamente relevante en lo que es asociado a la comunicación de riesgo, y nosotros también tratar de apoyarlo en esa comunicación de riesgo y generar efectivamente el mensaje, que es que la población evite acercarse a estos mamíferos, que evite acercarse a avifauna que se encuentre muerta, y esto es pega de todos los días. El impacto en el ambiente. Volviendo a este concepto de una salud, yo creo que aquí hay algo que eventualmente estamos un poco al debe. Estamos ante un evento de influenza aviar que yo creo que no lo habíamos visto antes, con un virus que ha sido bastante eficiente en el traspaso y en el derrame epidemiológico hacia otras especies. Por lo tanto,
ver qué factor ambiental pudiese estar incidiendo en que este clado, en que este linaje 2, 3, 4 y 4B está generando este impacto en las aves silvestres, y está generando este impacto en la fauna marina, y está generando este impacto en los patios, y por qué no decirlo, el eventual impacto en la salud de las personas. Y aquí me gustaría también invitar a los colegas de la academia que se hagan parte, porque pasado este evento van a haber un montón de preguntas que resolver, van a haber un montón de análisis que hacer, y efectivamente ver qué es lo que pasó, porque lo que yo entendí hace un par de años con respecto a lo que es influenza aviar, era que efectivamente las aves silvestres eran bastante más resistentes, y era el traspaso desde las aves silvestres a las aves domésticas, que efectivamente caían como pollitos y morían, pero ahora hemos visto esta otra situación, que son las aves silvestres las que están cayendo en conjunto con las aves domésticas, y también la fauna marina, principalmente mamíferos otarios. Y lo otro a relevar, que está bastante descrito, es también este derrame epidemiológico a otro tipo de mamíferos, incluso mamíferos domésticos, gatos principalmente, por lo cual yo creo que es súper relevante que los colegas que trabajan en clínica de animales de compañía también nos ayuden con este mensaje de evitar de que estos animales quizás llamados o denominados como un eufemismo, gatos de vida libre, perros de vida libre, efectivamente entregar el mensaje a sus tutores o a sus mal tutores, de que eviten de que estos animales estén deambulando libremente, que estén generando algún impacto en la fauna silvestre. Principalmente estoy pensando en los gatos por las características de caza que tienen, y que no vaya a ser alguna puerta, alguna brecha a otro derrame epidemiológico sobre estos animales, y que efectivamente tengamos otras situaciones que contemplar a futuro, ojalá que no, en los cuales tengan que ver los animales domésticos con la presentación de algún caso en alguna persona. Rolando. Bueno, aquí relevar este trabajo intersectorial, ahí aparecen algunas fotografías de algunas reuniones que tuvimos previas con el Servicio Agrícola Ganadero, con el SAC, incluso con visitas desde el Ministerio de Salud. De hecho, en la fotografía del lado izquierda de la pantalla, esta fue quizás una reunión bastante pitoniza, porque se dio esta reunión y alrededor de las 18 horas de ese mismo día, el punto focal del SAC me avisa de esta alta sospecha del plantel, cual se confirmó en horas de la misma noche. Y fue todo previamente a este acuerdo en el cual le solicitamos a los colegas que nos informaran de estas altas sospechas de manera previa, y a nosotros nos sirvió, como les digo, para poder coordinar mucho mejor el trabajo de respuesta ante este evento, obviamente desde la función de la autoridad sanitaria. También conversamos aquí, estuvieron presentes colegas de Cernapesca, donde también tratamos de relevar las dificultades que tienen ellos, que no son menores, asociadas con la disposición final de los otarios, ya que es el gran tema de dónde disponerlo, asociado a lo que es el equipamiento, eventualmente la maquinaria, para poder realizar estas fosas sanitarias en el mismo lugar cuando se puede, porque hay otros lugares donde estos animales varan, donde el acceso es prácticamente imposible. Y aquí, si bien los que tenemos que decir, o los que de alguna manera tenemos la batuta, está principalmente el Ministerio de Agricultura a través del SAC,
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Cernapesca, me gustaría también relevar lo que ha hecho el gobierno regional en la región del Biobío, lo que hacen los colegas de la municipalidad, también transmitiendo este mensaje de hablar a sus usuarios y que ellos puedan de alguna manera notificar la presencia de aves muertas de su traspatio a través de Prodesal o los PDTI, relevar lo que hace la Capitanía de Puerto también, relevar lo que hace no se llama Capitanía de Puerto, los colegas que trabajan, se me olvidó, pero tienen que ver con las alcaldías de mar y tienen que ver con el componente de salud ocupacional asociado en la costa. Se me olvidó, tuve una reunión con ellos. A ver, ahí alguien se acordó en el chat. Y obviamente... Directemar, perdón. Directemar, gracias Rolando. Se me ha olvidado, Directemar. Que más encima son muy pocos funcionarios, los de Directemar, pero tienen una gran relevancia para la actividad, uno, de nosotros, porque son nuestra parte en lo que es salud ocupacional en el borde costero, y también las coordinaciones que pueden hacer con el servicio agrícola y ganadero. Y obviamente invitar a los colegios profesionales, en este caso el Colegio Médico Veterinario, ¿por qué no también al Colegio Médico, a la academia y a los medios de comunicación para ayudar a difundir el mensaje, sin generar alarma, pero obviamente un mensaje acotado, una comunicación de riesgo acotada a la situación actual que está viviendo el país. Últimos documentos de interés: se prohíbe temporalmente la caza en el territorio nacional. Esto creo que salió hoy estamos a 4, sí, esto salió hoy. Por lo tanto, aquí hay otra arista, hay otra actividad que se ve restringida por esta misma situación asociada a lo que es esta panzótica. Y con respecto al contrapunto que me pidió Rolando, con respecto a la consideración de los huevos, esta es una situación que la conversamos en la reunión de Senapred, con el punto focal del SAC, incluso con en presencia de la delegada presidencial, era que qué se hacía con los 53.000 y ya 100.000 huevos que se tenían en el plantel de Agrochequer, entendiendo que el consumo de este producto cocido no debiese revertir riesgo. Teníamos la situación de que, al menos en la región del Biobío, probablemente algo que suceda en toda la zona central del país, donde hay mayor presencia de traspatio, en que la cáscara del huevo es utilizada como alimentación de otras aves. Y si volvemos un poco a lo que son los receptores de influenza aviar, los receptores de influenza aviar en el caso de las aves, y también en el caso de los cerdos, además del aparato respiratorio, se encuentran presentes en el intestino. Por lo tanto, por ese motivo existía la duda: ¿qué hacemos con estos huevos? Entiendo que se tomó la determinación de decomisarlo y destruirlo en conjunto con las aves, lo que desde el punto de vista mío como zoonosis me parece lo prudente, porque evitamos el eventual impacto que pudiese generar la salida de estos huevos, la utilización de estas cáscaras como fuente de calcio y mezclada con alimento para aves que eventualmente pudiesen haber estado sanas. Ese era el pequeño contrapunto, y no sé si en otras regiones, en los otros planteles, han tomado esa consideración cuando son planteles avícolas destinados a la producción de huevos. Aquí esta lámina la dejó Rolando, que el epidemiólogo inglés Richard Peabody señala y advierte que debemos estar preparados para efectivamente evitar o estar preparados si es que la gripe aviar se propaga de persona
a persona. Y esto es lo que releva de alguna manera la actual campaña de vacunación de influenza estacional, que también tiene un componente ocupacional, ya que, como les mencionaba anteriormente, la capacidad de los virus de influenza de recombinarse entre ellos, tenemos que minimizarla, evitando que tengamos alguna persona que tenga influenza estacional y que eventualmente se pueda ver afectado con influenza aviar, porque podríamos estar generando y dando un espacio para la presentación de otro agente con un potencial desconocido, por decirlo de alguna manera. Aquí Rolando presenta esta lámina donde podemos ver cómo van los virus desde la fauna silvestre, el eventual paso a la fauna doméstica, ya hacia los humanos, y esto puede ir de ida y de vuelta. Y lo que queremos evitar efectivamente es tener casos de influenza que vayan desde persona a persona. Y la misma diapositiva que presentó Rolando, y me gustaría dejar en la discusión y quizás en la pregunta, o que ustedes puedan analizar en qué etapa de transmisión estamos al momento acá en el territorio nacional. Aquí la última imagen, esta quizás es la característica típica de los traspatios acá, digamos en el centro sur, cero medidas de bioseguridad. Ustedes pueden ver ahí al usuario alimentando, en contacto con las deyecciones, la típica percha, muy eventualmente en algún rincón de ese gallinero, estas gallinas están generando la postura, la recolección de estos huevos, sin elementos de protección personal. Probablemente esa señora con los mismos zapatos que entra el gallinero son con los zapatos que ingresa a su domicilio. Quizás lo más bonito que se ve en el gallinero es el tipo de comedero, ya que muchas veces esta alimentación se hace a piso, directamente se tiran los granos o el pienso, se tiran a pisos y las aves picotean. Y aquí obviamente reforzar también lo que señalan los colegas del Servicio Agrícola y Ganadero, que este eufemismo de la gallina feliz y gallina libre no nos sirve para combatir la influenza aviar, así que en este caso el llamado es a mantener sus aves restringidas en la circulación, evitando el contacto o la interacción con fauna silvestre, ya que gallinas que están a libre pastoreo o free range pueden compartir la misma alimentación que tienen ellas con otras aves. Y aquí están los 4 simples consejos para cuidarte del SAC, que son los que nosotros de alguna manera estamos llamados a relevar: no acercarse ni tocar animales muertos o enfermos, no manipular las aves de corral si están enfermas, comprar pollos y huevos siempre en comercio establecido, si estuviese en contacto con animales marinos o enfermos, contactarse con la autoridad correspondiente, en el caso de las aves con el SAC y en el caso de la fauna marina, principalmente otáridos u otros mamíferos, con Cernapesca, y también se pueden contactar con nosotros para hacer las derivaciones correspondientes. No sé si hay preguntas, dudas, consultas. Muchas gracias, colegas, por la presentación. Tenemos algunas consultas, algunas dudas. La primera es de Raúl Ruiz. Dice: ¿cuál sería un buen método y producto a utilizar de limpieza, desinfección de EPP en trabajo en terreno? No sé, cualquiera de los dos que quiera contestar. Denme un segundo, voy a sacar el mute. Hola, saludar a Raúl. Espero que se encuentre bien. Lo conozco, mi colega de Magallanes. Raúl, lo que entiendo es la recomendación
siguen siendo muy similares a lo que es la desinfección por COVID. No obstante, entiendo que hay productos comerciales y el SAC está ocupando un producto que se llama Viroflex, que es el que ocupan para lo que es la limpieza de los elementos de protección personal y eventualmente los vehículos cuando ingresan a los planteles, ¿ya? No obstante, aquí igual hay que recordar de que el virus de la influenza es sensible a los desinfectantes de uso común, así que yo creo que la consideración a tener es, obviamente está asociada a la residualidad y a lo que se pueda mantener el producto desinfectante en la superficie del elemento que tú quieras tratar. Ya. Felipe dice, hola a todos los colegas, un saludo desde la provincia de Curicó, región del Maule. Nuestra experiencia hasta el momento es que ha faltado una comunicación de riesgo oportuna a la población. Además, ha quedado en evidencia la absoluta precariedad en las buenas prácticas agrícolas relativas a la sanidad de las crianzas de traspatio. Es primordial la acción coordinada y sistemática de INDAP para educar y proveer a los pequeños productores de los medios y medidas sanitarias básicas de manejo. Eso es lo que nos comenta Felipe. Daniela nos pregunta, ¿las muestras en aves de traspatio solo pueden ser tomadas por profesionales del SAC, según sospecha, o cualquier médico veterinario puede tomarlas e informar? No se muteen. A ver, esto ojalá lo pudiera responder algún colega del SAC, pero hay un tema que pasa lo mismo con lo Aguirre, que es muy similar a lo que pasa con el ISP. La muestra, entiendo que en lo formal tiene que ser tomada por un colega del SAC que esté preparado, porque esto de alguna manera va a asegurar que llegue al destino, en este caso al laboratorio de referencia, que es el laboratorio de lo Aguirre. Ahora, si un colega puede tomar una muestra, yo creo que sí, pero hay que tener varias salvedades, y eso es algo que quizás debiésemos plantearlo para un evento futuro, en ver cómo podemos abrir un poco esta situación del muestreo. Yo sé que los colegas del SAC, y la cantidad, cerca de 40.000 muestras que se han tomado a nivel nacional, es una pega bastante, es un trabajo bastante importante, bastante agotador. De hecho, ellos han tenido que aumentar el recurso humano para esta situación. Pero siempre uno queda de alguna manera al debe muchas veces, y yo creo que hay algo que hay que planteárselo a las autoridades, cuál es la factibilidad de que el extrasector nos pueda apoyar en esta instancia. No sé qué Sí, opinas tú, bueno, Rolando, al respecto. sí, hay un tema igual complicado. De hecho, el mismo Servicio Agrícola y Ganadero define cuáles son los elementos de protección personal adecuados para el trabajo con toma de muestra. Y probablemente los colegas, por un lado, no tienen la experticia para la postura, ¿no es cierto?, del elemento de protección personal, no tienen la experticia para el retiro, por lo tanto, igual podría haber una exposición también al tema del virus de la influenza aviar. Por ejemplo, el mismo SAC señala que un elemento que debe ser utilizado son antiparras, no me sirven gafas, ¿ya? Y posteriormente, al retiro de las muestras de donde están ubicadas, debe haber un protocolo de limpieza y sanitización tanto del equipo, del personal, como del vehículo, porque no vamos a estar trasladando el virus de un predio a otro. Entonces, Rodrigo, también parece lo plantearon allá en Concepción, de que no se viese más de un plantel a la vez, de los 14 o los 13 que teníamos en la provincia, por lo mismo, por el riesgo. Y hay un término que me gustó que utilizó el doctor Víctor Neira, que lo tomo como referente del tema de virología. Lo que pasó en AgroSuper en O'Higgins es que se rompió la cadena de bioseguridad. ¿Ya? Algo falló en los planteles grandes que tienen altos estándares, algo falló. Entonces, si falló en un plantel grande, probablemente en un pequeño productor, en un ave traspatio y un colega que no está preparado y que está con la presión de los agricultores, por supuesto que puede haber alguna falla y generarse algún riesgo de contagio o de transmisión de la patología de un predio a otro. Estados Unidos se sumó un cuarto sujeto. La elección en el hospital San José también se investiga. Ya, Gabriela consulta.
Allá en el Biobío, ¿dónde están disponiendo los animales muertos, positivos y o sospechosos? Gracias. Se pueden sacar ustedes mismos su muerte. El SAC tiene 5 cosas sanitarias que están debidamente identificadas y georreferenciadas. ¿Ya? En el caso del plantel, que ha sido la situación más compleja, quedó a disposición final esta dada en el mismo plantel. No obstante, en las comunas costeras donde aparecieron los primeros casos, Tomé, Penco, Hualpén y en Arauco, hay cosas sanitarias que están de alguna manera activas y que obviamente, dependiendo de su capacidad, se van a tener que generar otras cosas. Cuando esta la capacidad se vea de alguna manera completada. Sí, estamos en una situación de emergencia, de una alerta sanitaria, y los puntos que dispuso el Servicio Agrícola y Ganadero en la zona costera es para satisfacer un tema de emergencia. Por supuesto que nosotros como autoridad sanitaria estamos detrás para que esto no afecte, por ejemplo, la salud de la comunidad, que no esté cerca de cursos de agua, ni que se generen focos de insalubridad, ¿no es cierto? Pero insistir que estamos en una situación, el SAC a lo mejor en los puntos, por ejemplo, en Arauco esperaba 3.000 aves muertas. Por lo tanto, son situaciones en las que hay que estar preparados. Insisto, estamos ante una episodia, una situación bastante compleja. Hay una pregunta, un comentario de Felipe con respecto al tema de Curicó. Comentar de que acá en Biobío también parte de la Seremi, no solamente está la red asistencial, no solamente está salud pública con epidemiología, zoonosis, acción sanitaria, sino que también se están sumando las cuadrillas sanitarias, ¿ya? Todos pueden ser agentes de difusión, y hoy día había una imagen en la provincia de Arauco que incluso Carabineros, que en algún momento a lo mejor fue asesorado por el Servicio Agrícola y Ganadero, también está haciendo capacitación. Se puede llegar a los colegios, de hecho mañana en la provincia de Arauco tenemos una charla con el DAEM, con la Dirección de Educación Municipal, para explicar también los riesgos, o sea, explicando que hay riesgos, son bajos, pero también ellos son agentes difusores. Por lo tanto, en el caso de la provincia, o lo que mencionan en Curicó, sí se puede trabajar, hay que buscar los actores. La autoridad sanitaria, el SAC, Senapesca, estamos en la primera línea, estamos trabajando, pero la Seremi también tiene cuadrillas, tiene planteles o una línea de educación a las cuales también se podría recurrir. Yeah. Lorena Bejar dice, pregunta, ¿qué se sabe de los casos positivos recientes en animales domésticos, perros y gatos reportados en Canadá y Estados Unidos de influenza aviar? Ahí reiterar que la presentación de perros y gatos son presentaciones esporádicas, ya son presentaciones excepcionales. Y ya lo mencionaba Rodrigo, que acá el mensaje es no invitar a los virus a ingresar, y a eso me refiero, como aparecían algunas láminas y también recomendaciones que tiene el Ministerio de Salud a través de la unidad de zoonosis y también el CDC, evitar que los animales anden libremente en playas, en sectores, y que por supuesto y con mayor razón evitar que estos animales consuman aves muertas, lobos marinos muertos o animales agonizando, porque ese sí puede ser el riesgo. Por lo tanto también hay un llamado, y es importante que el Colegio Médico Veterinario nos apoye, de hecho somos parte del Colegio Médico Veterinario, en estimular la tenencia responsable de animales y compañía. Insisto, a veces va la gente a la playa y lleva sus mascotas, ¿no es cierto? Y puede encontrarse con pelícanos fallecidos, con otras especies. Entonces uno está invitando a que la naturaleza de esta enfermedad o que pueda cambiar la historia natural. Insisto, van a aparecer muchos reportes de especies domésticas a lo mejor afectadas, pero sigo insistiendo que la literatura sí lo indica, que son presentaciones de tipo esporádicas. Carolina pregunta, ¿cuánto demora el resultado en el caso de aves de particulares? Y nombraban solo un laboratorio que realiza las muestras. ¿Hay alguno más? El laboratorio de referencia para la muestra de influenza aviar en animales es el Loagir. Para el caso de las personas es el ISP. Entiendo, y eso lo escuché en una noticia, que en el sur, si no me equivoco, la Universidad Austral estaba pidiendo la transferencia para poder ellos detectar, porque también tienen una situación bastante relevante que está afectando a los cisnes en el río Cruces.
Entonces, ahí hay un tema que obviamente la institucionalidad tiene que resolver, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero, para generar la transferencia y que la Universidad Austral pueda hacer un laboratorio de referencia. Hay que mencionar que la Universidad Austral es el laboratorio también de referencia, por ejemplo, para antivirus, más allá del Instituto de Salud Pública, más allá de algunos centros de hospitalarios, donde también se puede hacer la detección de virus ANTA tal cual como lo genera el ISP, pero tiene que haber primero un proceso de transferencia. ¿Y cuánto se demora el procesamiento de la muestra? Lo desconozco. Entiendo que llegando la muestra y los resultados del SAC han sido súper rápidos. Estoy pensando en el caso del traspatio. La muestra se envió en un día y en 24, 36 horas, si no me equivoco, ya tuvo el resultado de que se trataba de H5N1. Sí. En el caso de Valparaíso, la última minuta del SAC habla que el resultado se tuvo en 24 horas. Claro, probablemente por ser un plantel productivo, intensivo, el impacto es mayor, entonces andaba más rápido. Hay un tema que también mencionó Rodrigo. Para que Chile recupere el estatus de libre de influenza aviar, deben pasar 28 días desde el último caso notificado en un plantel avícola intensivo. Ya no el tema silvestre, no el tema de traspatio. Y también, a modo de comentario, ¿por qué se toman esos 28 días? Porque se consideran 2 periodos de incubación de 14 días. Entonces, no habiendo plantel avícola en Chile, desde el último caso notificado, que en este caso podríamos considerar que es Sopraval allá en Valparaíso, se esperan 28 días, y si así se cumple, y se cumple todo lo que el SAC tiene estipulado, desde la vigilancia, el tema de restricción de movimiento, eliminación y sacrificio por rifle sanitario la AVE, y todo lo que ellos tienen considerado, ya podría Chile volver nuevamente a ser considerado con estatus de libre de la influenza altamente patógena. Jacqueline Zavala pregunta, en relación a la recomendación de compra de aves y huevos en lugares establecidos, ¿se ha hecho campañas o fiscalizaciones en ferias libres por la venta de aves de traspatio vivas y otros productos como huevo y carne? ¿Cualquiera de los dos? No, es que Rodrigo va a saludar a Jacqueline, por eso. Sí, voy a saludar Hola, Jackie. Súper buena pregunta. Voy a hablar en base a mi experiencia. No, yo creo sí, que siempre se fiscalizan las ferias libres y son quizás las más difíciles de fiscalizar. Obviamente lo hacen los colegas de inocuidad alimentaria. La venta de aves en ferias libres, y de hecho en Concepción, la feria campesina de Collao, todos los sábados llegan pollitos que no sabemos cuál es el destino, si el destino va a ser la cazuela o el destino va a ser aumentar el tema de traspatio. A nosotros no nos ha tocado fiscalizar, y te soy súper honesto, comunidad de zoonosis, las ferias libres, ¿ya? Con respecto a eso. Sí sé que los colegas de alimentos, si pillan esos mismos pollos ya cadenados, listos, obviamente hacen el decomiso, pero es súper difícil. Yo sé que en la comuna que estás tú, en Chihuayante, hay bastantes ferias libres y lo mismo se puede replicar. Y obviamente es un trabajo que hay que intensificar. Sí, ahí el tema de la importancia de la comunicación, de hecho se planteó al comienzo cuando la Seremi generó este plan de acción y se invitó a seguridad alimentaria. ¿A dónde es la campaña? La campaña dirigida al comprador, que el comprador puede lamentablemente estigmatizar a la persona que está vendiendo las aves, los pollos, o hacer la campaña en la gente de los campos que trae sus insumos, que trae sus productos. Yo creo que el enfoque debiese ir hacia la gente que está en los campos, y que reconozcan. Mira, y también uno sabe que de repente hay cosas que hay gente que ante una ave moribunda la van a aprovechar igual, ¿ya? Y por eso el mensaje de la autoridad sanitaria siempre ha sido comprar en lugar establecido, ¿ya? El comercio informal tiene algunas características, algunas cosas llamativas, pero el llamado a la autoridad siempre va a ser comprar en locales establecidos, tanto carne blanca de pollo, ¿no es cierto?, de ave, como los huevos. muchas gracias. Ya, seguimos con algunas preguntas, no son muchas las que quedan, pero tenemos varias. Daniela Daza tiene la siguiente consulta. ¿Qué criterios se deben cumplir para implementar vacunación contra influenza aviar? Entiendo que esta debe ser propuesta por el comité técnico en un acta de reunión y resolverse por una resolución de la dirección nacional. Ahí Daniela sabe más que nosotros, está en epidemiología, así que tiene clarito el tema.
Por supuesto que las campañas se enfocan principalmente, como Rodrigo también lo mencionó, en los grupos de interés, los grupos de riesgo que pudiesen estar expuestos a la influenza aviar. Y son planteles avícolas. Por supuesto que todos los funcionarios, todos los funcionarios de la autoridad sanitaria debiésemos tener la vacuna para la influenza del ministerio en general, porque somos la primera línea, ¿ya? Eso también debe estar incorporado. Y también incorporar a los colegas del Servicio Agrícola y Ganadero, a los colegas en la pesca. Actualmente tenemos una baja cobertura de vacunación, tenemos un bajo porcentaje de personas vacunadas. Por lo tanto, la invitación es, por supuesto, priorizar estos grupos y también a los grupos de riesgo, que son los niños menores de 5 años, los mayores de 60, mujeres embarazadas, personas con defensa más baja, que son parte de las campañas típicas y que se repiten año a año en Chile. Gracias, Rolando. ¿Y en aves? No, en aves también aparece en el manual del SAC, aparece cuándo considerar, cuándo vacunar, y eso también efectivamente va asociado a un comité. En el documento que compartí también señala cuándo se debiese vacunar contra influenza, porque eso también depende de los planes, depende del subtipo, depende de otro tipo de factores. Entonces, eso efectivamente lo tiene que determinar el Servicio Agrícola y Ganadero con su comité asesor, si corresponde o no, porque me imagino, estoy pensando en el tema de fiebre aftosa, que si Chile vacuna contra fiebre aftosa pensando que hay en Argentina, perdemos el estatus. Y probablemente podrían aparecer algunos animales reaccionantes. Entonces, también es un tema que el Servicio Agrícola y Ganadero lo debiese considerar. Y buena foto ahí de Kurt Cobain, ahí a su espalda. Gracias, Rolito, tan rockero siempre. Ya, Tania, Gracias. La doctora Tania en el chat para que lo vean dice que hay un fono denuncia SAC, es un WhatsApp para que está ahí. Alonso Parra, que es MinSal, dice, las muestras son tomadas por la autoridad sanitaria competente, SAC o SAC, Cernapesca o quien estos expresamente indiquen, por si acaso. Bueno, Alonso es nuestro también referente del MinSal en estos temas, entonces el reiterar lo que él indica, o sea, por eso que los colegas o la persona que anden en el terreno no partan por colores propios, no estén haciendo acciones más allá de su competencia. Nosotros como autoridad sanitaria tenemos límites bastante claros hasta dónde llegar. Tenemos claro que en el tema de influenza lidera el Servicio Agrícola y Ganadero. En el tema de los animales marítimos, mamíferos y pingüinos ve el tema Cernapesca, y nosotros actuamos en caso de que exista riesgo para la salud de la comunidad. Entonces, por supuesto, no invitar, y hay un tema, una no invitación a los colegas a hacer actividades por las cuales no tienen competencia, no tienen conocimiento, y además a lo mejor no cuentan con los elementos de protección personal adecuados. Felipe dice, colegas, tengo entendido que el periodo de carencia para el reingreso recomendado por el SAC es de 3 días entre predios. Por lo anterior, en la contingencia, ¿debe tenerse equipos diferentes de trabajo distintos para actuar en brotes de manera simultánea? ¿Podría repetir la pregunta, Evelyn, por favor? La verdad es que creo que no es una pregunta real. Felipe, si puedes abrir tu micrófono, sería genial. Creo que lo está diciendo. Hola, sí, saludo a todos. Efectivamente era solamente una acotación porque en el chat una colega estaba consultando acerca del tema del ingreso entre predios. Y por lo que tenemos entendido aquí en el Maule, los colegas del SAC nos informaron que, nos informaron que el periodo de carencia entre predios era de 3 días. Por lo tanto, por lo menos nosotros a nivel local adoptamos la medida de tener equipos paralelos, de manera de poder intervenir mientras un equipo descansa para, a pesar de tener todas las medidas de bioseguridad y de EPP, no correr ningún riesgo, digamos, de transmitir mecánicamente el virus a un lugar que podría estar, digamos, exento de la infección. Perfecto, eso. Felipe. Entonces, lo que mencionaba era asociado al tema humano, ¿no es cierto? El tema de no exponer un equipo a otro para también, como señalamos, no romper las condiciones de bioseguridad. Aquí nosotros también, gracias Felipe, aquí también adoptamos algo similar, de hecho, equipos distintos, vehículos distintos, y tomando el tema entre días. De hecho,
Sabemos que entre los planteles, me imagino que tienen que tener algún chat, planteles avícolas, la región del Biobío, y se comunican, y cuando fuimos un día a un plantel, al otro día, lo primero que nos preguntaron, cuando fuimos al otro día, si éramos el mismo equipo, el mismo vehículo, nos tenían absolutamente escaneados. Y eso fue algo que también nos advirtió el punto focal del SAC, porque tampoco queríamos ser, de alguna manera, algún carrier desde un plantel a otro, con todo lo que puede significar desde el punto de vista de la respuesta de la autoridad. Sí. Vemos también al doctor Claudio Tenicier González, no sé si, doctor, también usted tiene bastante experiencia, participó de los brotes previos de influenza aviar en San Antonio, donde hubo una transmisión de humano a ave a través de la inseminación artificial. No sé si quiere hacer alguna acotación con respecto a lo que estamos viviendo. Si quisiera hablar, doctor Tenicier. Gracias, Rolando. Sí, bueno, efectivamente tenemos una situación. Es interesante hacer la comparación con lo que fueron los brotes de influenza aviar de, bueno, H5N5 el 2002, que afectó a aves comerciales. Lo de los pavos que tú mencionas en realidad fue H1N1 porque fue transmisión de personas a los pavos. Eso fue bien original, digamos, por decir así. ¿No? Causó bastante interés en colegas de todo el mundo, ¿no? Me tocó a mí en esa oportunidad. Sí, es interesante comparar, digo, porque el caso del brote que tenemos ahora es un virus con una versatilidad tremenda respecto al anterior, o sea que la cantidad de especies contagiadas es altísima y la cantidad y la patogenicidad pareciera ser más alta, digamos, ¿no? Entonces realmente preocupa en ese contexto ver cómo va a seguir esto, ¿ah? Porque, bueno, puede llegar a ser bastante más fatídico que lo que fue el 2002 en Chile. Y aprovecho, Rolando, Rodrigo, no sé si me adelanto a nuestra coordinadora, pero de hacerles la consulta que puse en el chat. Respecto a qué tan efectiva en el caso de los humanos puede ser la vacuna contra la gripe estacional, la clásica H1N1, frente a una exposición de contagio con el H5N5, porque no sé si puede efectivamente haber inmunidad cruzada. Sí, de hecho, gracias, doctor Tenicier, lo conversamos con Rodrigo, que podía aparecer esa pregunta de la parte de las vacunas. Bueno, vamos a hacer el discurso políticamente correcto. Las vacunas, no, lo mismo que pasó con el SARS-CoV-2, no evitan que la persona se contagie, sino que minimizan los riesgos de presentación de la enfermedad, ¿no es cierto? Eso ahí sabemos. Probablemente también va a haber un comité de expertos del Ministerio de Salud que va a ver el tema de la vacuna, pero nosotros también hacemos eco de la recomendación de que los grupos expuestos se vacunen, ¿ya? Igual estamos hablando de una enfermedad de baja presentación en ser humano, ya de bajo riesgo para el ser humano de contagio. Por lo tanto, la vacuna puede o no servir. Y también Rodrigo algo lo mencionaba de que hubiese esta mezcla, ¿no es cierto?, entre la influenza estacional con estos cuadros que podría generar algún cuadro aún mayor. No sé si Rodrigo tiene algunos comentarios, que a lo mejor maneja más la parte de inmunología. Claro, ahora me tiráis la pelota. No, solo, gracias por la pregunta, doctor. Lo que queremos evitar es eso, que coexistan en una persona influenza estacional con influenza aviar, por lo que pudiese llegar a significar, insisto, con la capacidad que tiene el virus de influenza de generar estas recombinaciones que están ampliamente descritas en la literatura. Bueno, está levantando la mano uno de nuestros referentes, don Alonso Parra Garcet del MinSal. No sé si, Alonso, si puedes comentar, hacer alguna acotación con respecto a lo que está preguntando el doctor. Gracias por permitirme. Oye, primero que nada, felicitaciones a ustedes dos y a Colmevet por esta oportunidad de difusión. Y me parece muy importante la pregunta porque hay mucha confusión incluso en expertos. Y la vacuna estacional de uso humano utiliza variantes virales que están circulando con mayor frecuencia, con mayor prevalencia, ¿ya? Y es efectiva exclusivamente contra esas variantes. No hay inmunidad cruzada ni siquiera con otras variantes de influenza humana, ¿eh? Entonces, no tiene inmunidad cruzada con el virus H5N1, desafortunadamente, ¿eh?
Así que hay que tener muy claro en eso, cuál es la intención, y ustedes lo han dicho muy bien, y fueron mucho más claros de lo que yo suelo ser. Lo que se quiere hacer es precisamente evitar esta posibilidad de coinfección del H5N1 con un virus humano, y darle la oportunidad al virus que haya recombinaciones, mutaciones, reordenamientos genéticos que en el caso del virus influenza todos sabemos que son súper comunes. Así que por favor tengamos esa claridad, entreguemos esa aclaración, ¿ya? Y se incluyó a los grupos de mayor riesgo para influenza aviar en el proceso de vacunación, que ya se estaba haciendo antes, de hace mucho tiempo que se están vacunando. Antes eran acuerdos intersectoriales, pero ahora están incorporados explícitamente en el plan de vacunación de invierno, y también se han incluido a las personas que trabajan en plantas de faenadoras de aves, ¿ya? Entonces son trabajadores avícolas, el personal de control, Cernapesca, SAG, y de otras instituciones que eventualmente están colaborando, y los trabajadores avícolas de planteles industriales y de plantas faenadoras. Gracias. Gracias, Alonso. Ya, quisiera seguir, hay unas 3 y terminamos. Felipe Ulrichsen, perdón si lo dije mal. Él preguntó delante, si se considera que la carne o huevo no son considerados fuentes de contagio, no se ha considerado que la cocción o procesamiento con temperatura puede ser suficiente para la inactivación del virus, para no generar alarma pública sobre el consumo de los productos avícolas. Después, él dice, si se difunde que se hizo eliminación de huevo por riesgo de contagio, no podría generar confusión en la población que los huevos pudiesen ser riesgo de contagio. ¿No sería preferible la inactivación por calor o la recomendación de cuidar del uso de las cáscaras de huevos u otro medio para no generar alarma pública? Mira, gracias Felipe por la reflexión. Yo creo que eso es algo que hay que aprender e ir trabajando, la comunicación de riesgo. Yo la visión y el contrapunto que hice, lo hice como encargado de zoonosis, alguien que de alguna manera ve un poquito o está pensando todo el rato en un riesgo de acuerdo a las características que yo puedo observar de las crianzas de traspatio acá en la región del Biobío, y que me imagino que son similares de las características que hay, por ejemplo, en traspatio de la quinta región, en Valparaíso y en todo el centro sur. Aquí esta recomendación, o sea, no fue una recomendación, nosotros no generamos ningún tipo de instrucción porque planteamos desde lo formal. El consumo de alimentos es seguro, obviamente, que sean alimentos establecidos. Entiendo que fue una determinación que hizo el Servicio Agrícola y Ganadero, en la cual mi opinión personal es que es mejor prevenir que lamentar. Ahora, ¿cómo comunicamos eso? Favorablemente eso no se comunicó. No se señaló nada, fue algo entre el productor y en este caso los respondedores del Servicio Agrícola y Ganadero, a lo que a mí me pareció sí que era prudente hacerlo por lo que te mencionaba. No es poco común que las personas ocupen la cáscara de huevo, no solamente de los huevos de traspatio, sino de huevos de algún plantel industrial para generarlos como fuente de alimentación para aves de traspatio. Felipe, también complementando lo que menciona Rodrigo, el mensaje de la autoridad sanitaria, además de comprar los productos en lugar establecido, indica que el consumo de carne de pollo, el consumo de huevos siempre debe ser cocido. Ahora, existe más riesgo que te contagies de Salmonella enteritidis por consumo de huevos crudos que te contagies de influenza aviar. Por lo tanto, el mensaje, lo mismo que el tema de los mariscos, ahora que viene Semana Santa, salvo que sea un tema de área roja, pero uno piensa en virus parahemolítico o en otras bacterias, que el punto habitualmente de inactivación es los 56-60 grados Celsius. Por lo tanto, reiterar que el consumo de productos siempre debe ser cocido con una buena cocción, ¿no es cierto? Que son las recomendaciones que hace habitualmente la autoridad sanitaria a través de la Unidad de Seguridad Alimentaria. Alonso.
Oye, gracias nuevamente por darme la palabra. Estamos en un ambiente profesional y en el amparo del colegio, así que me acojo al claustro del colegio para las observaciones que voy a decir. ¿Ya? En primer lugar, la decisión de qué hacer con los productos o subproductos de las aves es una decisión del Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Ya? La decisión se toma, y como muy bien lo dijo Felipe Ulrichsen, quien también le mandó un saludo, el mensaje puede ser confuso, la decisión se toma para evitar la diseminación. Yo creo que tal vez ahí si podemos contribuir a formar un lenguaje más claro, sería muy útil esta conversación, ¿ya? Y por eso decidieron eliminarlo. Ahora, esta es una discusión que habitualmente tenemos entre los que trabajamos en SAC y salud, qué hacer con los productos y subproductos, ¿ya? Si el SAC lo hubiera liberado para consumo, nosotros en el nivel central del Ministerio, el Departamento de Alimentos, con el cual trabajamos estrechamente, eh, el equipo Zoonosis, yo trabajo en Zoonosis del Ministerio de Salud, van a hacer una evaluación caso a caso de cuál va a ser la utilización. Sabemos científicamente que el riesgo por consumo es prácticamente nulo, así lo dicen los organismos internacionales de inocuidad alimentaria, y este riesgo se transforman en insignificantes, son muy cuidadosos en las palabras que utilizan, si se someten a cocción, ¿ya? Entonces, el consumo de alimentos no es un problema para la transmisión de influenza aviar, ¿ya? Productos o subproductos, huevos, etc. El punto es la diseminación, ¿ya? Y la decisión es compartida. Si el SAC determina tomar la decisión, Salud lo apoya. Y si llegara a liberarlos para consumo humano, por ejemplo, pensemos en un plantel que se detecta hoy día, influenza aviar, ¿qué pasa con animales que han sido faenados el día de ayer? ¿Ya? Esa situación se va a evaluar caso a caso y se va a tomar la decisión de más forma compartida, ¿ya? Así que esas aclaraciones yo quería hacer, porque de repente, claro, las decisiones a veces uno no comprende necesariamente por qué se tomaron algunas decisiones, pero yo creo que es importante en este ámbito profesional poder entregar ese tipo de aclaración. Gracias, Alonso. Alonso. Daniela, ¿quieres hacer un comentario con respecto a esto mismo? Es que quería solo hacer o sea, como precisar algo, agregar algo y preguntar algo. Que leí que en el 2002 no fue la misma cepa de ahora. No fue el actuante del H5N1, sino que fue el H7N3. Lo otro, que cuando uno va a hacer investigación epidemiológica en terreno, también se está dando prioridad para la vacunación a los expuestos que se ven ahí en el mismo terreno. Y esta pregunta a lo mejor, no sé, Alonso o Claudio, me pueden ayudar, o usted, Rodrigo, o Rolando, no sé, alguien del SAC, pero suelen preguntar mucho por el tema de la indemnización. Entonces, quisiera saber en realidad si es solamente el SAC el que ve ese tema y más o menos cuánto dura como el proceso entre que la persona hace la solicitud y eso. Es una pregunta bien recurrente en terreno. Sí. Yo te voy a responder lo último, que fue lo que me acordé, H7N3, tengo entendido que hay unos gatitos dando vuelta por ahí en la actualidad, Rolly, a lo mejor podés tú ayudarme después. Mira, con respecto a la indemnización, y es una gran pregunta que hacen los usuarios, no es el SAC el que indemniza. Ojo, entiendo que es una asociación de productores, no sé si se llama Chile Huevos o algo así, mediante una resolución del SAC, y solamente lo que se indemniza es un valor comercial y se indemniza las aves que fueron de alguna manera reducidas por el Servicio Agrícola y Ganadero por resolución. Esto no significa las aves que murieron anterior a que se detectara el evento y anterior a la intervención del SAC. Entonces, el proceso no es tan complejo. Entiendo que tiene que existir la resolución del SAC, donde se indican cuántas aves fueron de alguna manera reducidas o eliminadas en este proceso. Se necesita una cuenta para el depósito y obviamente la identificación del propietario de las aves para que
esta agrupación genere obviamente la transferencia del dinero de esta forma de seguro o de restitución económica por la pérdida de las aves. Ya, gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Colegas y gente, con respecto a toda esta charla, con respecto a una salud, se nos acabó el tiempo. La charla estaba destinada para 2 horas y ya me quedan 5 minutos. Entonces quiero aprovechar esto para darles las gracias por asistir a la charla. Fue un poquito extensa y lamentablemente no pude leer pero está en el chat. Carmina había hecho una reflexión en torno al enfoque de una salud, que ella es tecnóloga médica, me gustó bastante, pero el tiempo ya se nos acabó. Les agradecemos desde el Consejo Bio Bio por haberse quedado todo este rato, y estén pendientes porque vamos a seguir teniendo charlas interesantes también. Les agradecemos, que tengan todos una muy buena noche. Gracias, Evelyn, que estén bien. Gracias, Nos Evelyn. vemos. Cuídense, saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, saludos, que estén muy bien. Abrazo, que estén bien.